Pues seguimos con ustedes por aquí. Pues queremos decirle, mi familia, hoy es domingo 17 de septiembre. Hoy domingo del año 2023 es el 260º día del año. Este año recordemos que no es bisiesto y que nos faltan 105 días para finalizar este grandioso año. Esta semana ha sido una semana un poco trágica en cuanto a acontecimientos. Ya habíamos hablado sobre la semana pasada también sobre el terremoto, el temblor que hubo en Marruecos, ahora en Libia. En esta semana hubo una inundación. Ayer estuve escuchando, bueno, esta madrugada estuve escuchando sobre que en Perú hubo también un temblor de tierra. Esperemos que no haya sido tan catastrófico. Hasta ahora las noticias que tenemos es que no ha sido muy catastrófico, pero así van las cosas en el mundo. En el santoral de hoy tenemos que hoy es el día de Santa Hildegarda, de San Alberto, Santa Adriana, Santa Camelia y Santa Columba. Así que muchas felicidades a todas las personas que lleven este nombre y que hoy sea su día de su santo. Pues hoy, mi familia, también queremos decirle que es el Día Mundial del Paciente. Además, hoy es el Día Internacional de la Música Country. Esto lo celebran en los Estados Unidos. En los días también internacionales tenemos que hoy es también el Día Internacional de la Fiebre Mediterránea Familiar, con su sigla FMF, así se conoce. Pues miren, el 17 de septiembre nos unimos para celebrar el Día Internacional de la Fiebre Mediterránea Familiar, FMF, una fecha de importancia crucial en la lucha contra esta enfermedad hereditaria, mi familia, que afecta a personas en todo el mundo. Así que esperemos que tomemos conciencia en cuanto a esto, y muchas gracias a los científicos que están todo el tiempo ayudando a que esta enfermedad cada vez sea más llevadera y que podamos seguir subsistiendo. Una enfermedad que, aunque es una enfermedad hereditaria, tiene muy buena medicación, está muy bien, la tienen muy bien agarrada los médicos. También queremos decirle que hoy es el Día Mundial del Síndrome de Kleefstra. Este síndrome, el síndrome de Kleefstra, es una enfermedad poco frecuente que es generada por una mutación en el gen EHMT1, ocasionando déficit intelectual, retraso en el desarrollo y tonalidad muscular débil. Con esta efeméride se pretende brindar apoyo a familiares y pacientes, o pretendemos, ¿no? Brindarle el apoyo a todos los familiares y a los pacientes, así como también que todos conozcamos acerca de esta enfermedad rara. Vamos a tratar de seguir sensibilizando a toda nuestra población, a todas nuestras televidentes, a toda nuestra familia sobre este síndrome, ¿no? Pues el síndrome Kleefstra es una enfermedad de origen genético, como le había comentado, generada por mutación en el gen histonalicina, N-metitranferasa 1 eucromática, o en su sigla EHMT1, ocasionando
una microdeleción en la región cromosómica del 9K4.3 punto. También queremos comentarle, bueno, ya le hemos hablado de esta enfermedad, queríamos comentarle que estamos en la Semana Europea del Cáncer del Pulmón. Este año comienza esta Semana del Cáncer del Pulmón a celebrarse a partir del 11 de este mes y culmina hoy, 17 de septiembre. También desde el día 16, desde ayer, el 16 de septiembre, hasta el día 22, se conmemora la Semana Europea de la Movilidad, para que todos tengamos referencias de esto, ¿no? Pues nada, mi familia, hoy queremos esperar a ver si se ponen en contacto con nosotros Oscar Núñez y Edwin Ariel, en lo que nosotros estamos, no, con ustedes. Vamos a ponerle también ahora, un minutito por favor, que estoy con el YouTube, déjame bajarle a esto el volumen, vale, pues vamos a hablarle, mi familia, sobre la frase que siempre están esperando que uno les diga su frasecita. Pues mire, dijo Martín Lutero, este fue un reformador alemán, Martín Lutero, se tendrán que acordarse mucho porque hemos escuchado desde muy niño hablar sobre Martín Lutero. Pues él dice: tengo 3 perros peligrosos: la ingratitud, la soberbia y la envidia. Cuando muerden, dejan una herida profunda. Esto dijo Martín Lutero, un reformador alemán. Pues también este escritor francés, François de la Roquefort, dijo que aunque los hombres se jacten de sus grandes acciones, muchas veces no son el resultado de un gran designio, sino de un puro efecto del azar. Pues estas son de las cosas que quería comentarle, de las frases, para que tuviéramos, pues nada, mi familia. Le decíamos, tenemos un programa muy nutritivo. Vamos a hablarle, mi familia, déjame irle buscando para que entremos en materia de sobre cosas curiosas, ¿no?, de la vida, como por ejemplo de un libro que fue encontrado, bueno, no fue encontrado en realidad, un bibliógrafo, un señor que tenía una librería, viajó, creo que fue a Italia, ¿no?, y vio un libro muy curioso y lo compró. ¿Qué sucede? Que este libro estaba como codificado. Estaba escrito con muchos dibujos, muchas figuras, muy bonito y todo. Le gustó, le atrajo mucho el libro, pero no se entendía la escritura. Y este libro ha llegado a ser el único libro que, si tengo a bien saber, el único libro que hasta ahora no ha sido descifrado. O sea, tiene 111 años de cuando este señor librero lo compró, y desde ese entonces hasta ahora no se ha podido descifrar ni saber lo que dice el libro. Este libro se llama, en honor a su apellido, el manuscrito Voynich. Pues vamos a hablarle un poquito sobre el manuscrito Voynich. A ver, espero que le guste a ustedes esta breve sapiencia, ¿no?, del manuscrito Voynich. Pues vamos a ver dónde lo tengo y le voy comentando. Pues miren, aquí estamos. A ver, exactamente, aquí lo tenemos. Este es el manuscrito Voynich. Pues mi familia, miren, hace 111 años el manuscrito Voynich es el único libro en el mundo que hasta la fecha aún no ha podido ser descifrado.
Ni los criptógrafos ni los ordenadores más potentes del mundo han logrado desentrañar su secreto. Y desde su descubrimiento en el año 1912, como le había comentado, tiene desconcertado a todas las personas del mundo, todo lo que es lingüistas, decodificadores, personas que decodifican código y todo eso. Y no han podido decodificarlo, ¿no? Saber qué dice. Dicen que el autor es desconocido y que este libro lo escribieron en el siglo XV. El enigmático ejemplar se conserva en la biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale. Su texto insondable va acompañado de muchas ilustraciones, como ya ustedes están viendo, ¿no? En el video que le he puesto, con mujeres desnudas, como bañándose, coloridas plantas, tienen plantas muy bonitas en cuanto a lo botánico, y no han podido catalogar. Y bueno, tiene también constelaciones astrales que tampoco los astrónomos han sabido identificar. Los botánicos, se han dicho que muchas de estas plantas son muy parecidas, vamos a repetirle en el video, son muy parecidas a plantas en México, y le han dado nombre a esta planta porque en su dibujo, aquí están las mujeres, como le ven, en México hay muchas plantas que son parecidas, pero el manuscrito no viene desde México. Pues la afinación por este manuscrito Voynich sigue intacta 600 años, porque recordemos que si supuestamente dicen que se escribió en el siglo XV, pues tiene 600 años. Es considerado el libro imposible. Las interpretaciones sobre su contenido desbordan la imaginación y se ha especulado con que su autor pudiera ser desde Leonardo da Vinci hasta el mismísimo Nostradamus. Pues esto era cuanto quería contarle mi familia sobre, sobre este manuscrito. Pues, como le decíamos que hoy es el día, como hoy le íbamos a hablar de la migración no dominicana, queremos hacerle saber, mi familia, que nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser dominicanos y que tenemos que poner en grande nuestro país desde donde quiera que estemos, y debemos de respetar nuestros símbolos patrios, la bandera, el escudo. Mira, tengo mi bandera un poquito mal detrás, le voy a poner bien bonita para que todos la veamos. Denme un minutito, por favor. Pero por Dios. Pues sí, mi familia. Queríamos comentarle, bueno, vamos a decirle, recordemos, hace unos días que estuvimos hablándole a ustedes sobre los objetos voladores no identificados. No quiero que piensen que nosotros también somos profetas que vemos el futuro ni nada. Nosotros lo que tratamos de ser es coherente y consecuente con la información. Mira qué linda está nuestra hermosa bandera dominicana detrás de nosotros. Pues le habíamos comentado sobre los ovnis. Pues bien, este pasado 14 de septiembre de este mes, la NASA admite la existencia de fenómenos aéreos no identificados.
según dicen, la amenaza para el espacio aéreo es evidente, pues la agencia anuncia la creación de un departamento para estudiar los ovnis e insiste en que no ha hallado ninguna evidencia de que tengan un origen extraterrestre. Eso también lo comentamos, si mal no recuerdan ustedes, mi familia. Pues sí, porque son objetos y son no identificados, son objetos porque se ven en la cámara, lo que pasa, no se identifican porque normalmente todos los objetos estos que se ven en video y tal, siempre son difusos, no se ven bien, entonces no identifican lo que, pero no creo yo que, por ejemplo, mandaron una sonda, la Voyager, no recuerdo si fue en 1982, entre los años 1982 1972 a 1978, en uno de esos años se envió. O sea, este satélite, ¿no?, que enviaron, esta sonda, tiene un disco de oro. Bueno, creo que es de cobre, pero está forrado de oro para que perdure, donde tiene mucha información de la Tierra. Lo enviaron, la NASA lo envió por si en algún día hay alguna nave espacial por ahí de algún otro mundo, de otro sistema, no de otro sistema solar, porque de otra constelación, pues que sepan que en otra constelación o en otro sistema solar hay vida. Y mandaron esta sonda. Pues mi familia, tengo para decirle que esta sonda salió ya del espacio, ¿no? De nuestro sistema solar. Y se piensa que tardaría, mi familia, 40,000 años en llegar a otro sistema solar. Ya ustedes se imaginan dentro de 40,000 años dónde estaremos nosotros para saber en qué efecto. Claro, es bueno que se hagan estas cosas porque nunca se sabe. Pero sí le quiero recordar que mientras no le llamemos platillos voladores, porque no sabemos si son platillos voladores, ni son extraterrestres, ni si son extraterrestres. Son objetos voladores no identificados. Pues eso quería comentarle, como se le había dicho anteriormente. Y luego, la frase, otra frasecita para que se sientan cómodos, pues dijo este grandioso escritor español, Francisco de Quevedo, que la posesión de la salud es como la de la hacienda, que se goza gastándola. Y si no se gasta, no se goza. Eso dijo Francisco Quevedo, mi familia. Bueno, pues vamos a darle unos segunditos y volvemos con todos ustedes, mi familia. Aquí estamos de nuevo con ustedes, mi familia. Vamos a saludar a nuestra hermana Enérida Candelario desde Palma de Mallorca, ¿no?, que siempre nos está visualizando desde Palma de Mallorca. Saludar a nuestra hermana Tunta, Brenda Candelario, en Grecia, nuestra sobrina G-Lady, Paula de Posteri, en Italia, a nuestros amigos aquí en Santiago de Compostela, a Belsachi, a Raime, a mi hermano Tato, Eri, allá en el Val Food Grill. Recuérdense que tengo mucho tiempo que no le pongo su
su anuncio, su publicidad, pero ya le vamos a poner porque estoy ideando otra publicidad que sea un poquito más evidente. Pues vamos a darle también saludo a nuestra hermana Eugenia Candelario allá en Valladolid, que sepan allá en Los Farallones, en República Dominicana, a mi sobrina Ibelice Núñez, Ibe, a Franklin también, Franklin Oscar Núñez, allá en República Dominicana, que Dios me lo tenga siempre con salud y felices. Pues a mi sobrina también Anaida Román, en el Ensancho Sama, a mi hermana Nelly, en la Urbanización Santo Domingo, a mi hermana también Daisy Candelario. Pues en Los Coquitos, ¿no? En el edificio de Los Coquitos está mi hermano y mi amigo Rafi, mi hermano Rafael Genao, en Villa Consuelo, el Cholo que está por allá. Aquí se me olvidaba mi hermano Franklin también, mi hermana Adelina. En Ávila están por allá mi hermano Neno, David, está mi compadre Guandule, mi comadre Niulka. Pues muchas felicidades para todo ello. Espero que Dios me lo mantenga siempre así, con salud. Y nada, mi familia, pues miren, no queríamos entrar en confrontación con esto de los de República Dominicana. Ha estado pasándose por los medios una foto de José Martí, pero yo no puedo dar la certeza de que sea cierto que José Martí escribió esto. Sí lo han estado pasando como que fue José Martí quien lo escribió. Para tener más o menos una noción, recordemos que José Martí nació en La Habana el 28 de enero del 1853 y murió en una ciudad cerca de La Habana que se llama Dos Ríos. No sé si sigue llamándose así esa ciudad. Murió el 19 de marzo de 1895. O sea que como murió antes del siglo pasado, no sé, en el siglo pasado recuerden que tuvimos también varias invasiones del gobierno haitiano, ¿no? De los gobernantes haitianos. Nosotros hemos sido un país que hemos estado apropiado, podría decirse, en varias ocasiones en nuestra historia. Y no quería decir cosas que me puedan llevar a confusión, como pasó en el año 2020, creo que fue, que una periodista chilena dijo sin querer que había muerto William Shakespeare en el 2020. Recordemos que William Shakespeare, de quien queríamos comentarle hoy, y veremos a ver si le podemos comentar algo de la biografía de William Shakespeare, que es muy espléndida. Pues recordemos que William Shakespeare estuvo vivo de 1564 a 1616. Entonces, unos 52 años de vida tuvo William Shakespeare. Entonces, si murió en 1616, pues no se habría transportado para volver a morir en el 2020, ¿no? Con esto de la pandemia. Fue este señor, en realidad se llamaba William Bill Shakespeare y tenía 71 años, incluso mucho más años que el William Shakespeare, escritor, ¿no? Del cual le hemos hablado y le seguiremos hablando. Pues ella, por pura confusión, lamentablemente, dijo que era una tragedia, había sido muy trágico, y que Shakespeare era un gran referente para ella.
si hubiese visto algún libro de Shakespeare, hubiese recordado que aunque sea muy buen referente, no podía ser William Shakespeare, el escritor, quien murió. Y recordemos que hay personas que tienen varios nombres similares, ¿no? Por eso muchas veces hemos felicitado aquí, en este su programa, a personas que tienen el mismo nombre que otras personas y le hemos comentado y dicho que tienen nombres similares porque puede prestarse a confusión. Y en cuanto a eso, es que no queríamos confundirnos. ¿Qué sucede, mi familia? Vamos a entrar al tema sobre la República Dominicana, sobre nuestra hermosa y gloriosa República Dominicana. Pues, quería comentarle, mi familia. Miren, la República Dominicana, como dijo Duarte, es única e indivisible y somos libres de toda nación extranjera. Fuimos y seguiremos siendo libres de cualquier nación extranjera. ¿Qué sucede? Que nosotros como República Dominicana hemos sido invadidos por varias naciones en nuestra historia. La hermana República de Haití es un país que no quiero que se sientan mal por lo que le pueda decir, pero es un país que no tiene orden. Nosotros, gracias a nuestra formación y tenemos una cultura muy distinta y una costumbre muy distinta a la costumbre y la cultura haitiana. Incluso la religión que tenemos no es la misma. Nosotros tenemos la religión católica mayoritariamente y ellos tienen la religión vudú, ¿no? Aunque tengan la religión católica, pero utilizan mucho su vudú y su cosa. ¿Qué sucede? Los haitianos tienen su costumbre y tenemos que aceptarlo, claro. Tienen su costumbre. Mira qué hermoso se ve nuestro país dividiendo todas sus provincias. Pues hay un refrán que tiene miles de años. Este refrán que dice: cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar. Este es un refrán que dice, señores, que cuando ve que algo acontece a tu alrededor, lo mismo puede pasarte. Así que hay que prepararse y hay que evitar las cosas. Entonces, supuestamente este refrán está en latín y tal, pero no quiero hacer la significación al refrán, sino decirle, mi familia, que nosotros, no es verdad, nosotros somos una nación, nosotros somos un país, nosotros tenemos que tener orden. No puede ser que un haitiano pueda ir a la República Dominicana, entra, sale ilegalmente, como quiera, y no puede ser. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país y tenemos que tener un orden. Entonces, el presidente de la República, mire, señor Luis Abinader, tiene que poner orden. No puede un haitiano entrar y salir de República Dominicana y hacer lo que quiera, porque nosotros no lo hacemos. Si nosotros migramos, como yo propiamente, yo migré y vivo aquí en España, pero yo vine legalmente, yo me he tenido que adaptar a las normas españolas. Yo tengo que integrarme a la norma española. Yo no puedo venir aquí a España desde República Dominicana a que aquí acepten mi costumbre, porque es ilógico. Si yo soy el que vengo, soy yo quien tengo que integrarme en la sociedad. Entonces, si un haitiano o los haitianos que van a República Dominicana tienen primero que estar legal, y si no están legal tienen que irse para su país. Porque en todos los países del mundo, Estados Unidos es hasta ahora seguramente la nación más fuerte del mundo, ¿no? En lo económico, en lo que sea.
en potencia, en nuclear, en alma, en lo que sea. Es la más poderosa. Y no deja que todo el mundo entre como quiera a su pueblo. Entonces, debemos de tener conciencia y crear un plan de que los haitianos que estén legal puedan vivir y regularizarse, si quieren regularizarse, que sí. Pero señores, nosotros no somos un país desarrollado, recuérdenlo. Mire, presidente, trate de hacer una buena presidencia para que cuando usted salga no le vayan a criticar tanto, porque si le criticamos ahora, que está en el gobierno, que no hace nada, porque nuestro país dice que está construyendo una valla, no sé qué, que es incómodo. Primero dijo que antes de los 4 años, antes de llegar al gobierno, dijo que antes de los 4 años, él tenía cómo solucionar el problema y no iba a durar 4 años. Mintió, porque desde que llegó al gobierno, lo que comenzó fue a hacer pre-campaña para postularse de nuevo. Y dije que no se iba a postular. Mentira. Todo el mundo sabía que se iba a postular. Antes de que comenzara la campaña para él ser presidente, estaba diciendo eso, de que no iba a postularse, que él con 4 años, porque en 4 años él resolvía y el país lo arreglaba. El país está peor en delincuencia. El país está peor en educación. El país está peor en seguridad. El país está peor en empleo. Entonces, presidente, usted no tenía ninguna solución. Usted lo que hizo fue que nos mintió a todos, nos engañó a los dominicanos. Usted engañó a los dominicanos y encima, sabe el conflicto que hay con nuestro vecino país, Haití, y no se puede hacer de la vista gorda. No se haga de la vista gorda, mi señor. Así que cumpla con su mandato como presidente y trate de hacer una presidencia que cuando usted salga no se le critique, porque está haciendo un pésimo mandato el de usted. Usted dijo que gobernaba y que iba a saber gobernar. Usted no sabe gobernar. No sabe gobernar porque no está haciendo nada por el país, pero en lo absoluto. Entonces, los haitianos pueden vivir decentemente, pero si yo invito a mi casa o si viene una persona a mi casa, yo la dejo entrar a mi casa si yo quiero, porque yo soy quien vivo en mi casa. No puede venir una persona de la calle, entrar a mi casa y hacer lo que quiera en mi casa. Es ilógico. Y nuestro país es nuestra casa. No pueden ir de otros países y hacer lo que quieran. No pueden ir los haitianos a República Dominicana a hacer lo que ellos quieran. Entendámoslo. Y diga y trate, hable al pueblo y dígale al pueblo que usted está haciendo para solventar este problema, porque hasta ahora no está haciendo nada. Diga cómo usted va a resolver esto, pero bueno, mis amigos, vamos a parar un poquito porque y vamos a decirle algo, ya que le habíamos hablado de José Martí, pues que sepan que José Martí a ver, bueno, le había dicho que José Martí nació en La Habana, ¿no? El 28 de febrero. Pues mire, José Martí, la noche del 27 de febrero de 1844 se congregó, se fue congregando poco a poco con grupos de patriotas de la lucha que tenían contra los españoles. No le iba a hablar de esto. Estaba hablando, quería decirle, perdón, sobre nuestra independencia para que conozcamos algo, ¿no? Ya que le estaba hablando de eso y quería ver. Recordemos, familia, que la noche del 27 de febrero de 1844 fue cuando se congregaron unos pequeños grupos por el Parque Independencia para
para poder liberar nuestro país de la esclavitud haitiana. Pues venían de diferentes partes para irse congregando y todo. Pues ese fue el comienzo de la acción separatista radical que fue indicada, se indicó, ¿no? Para la lucha por el Trabucazo, que todos recordamos porque en la escuela todos nos han hablado de esto. Este Trabucazo lo disparó Mella. Yo tengo un video, ¿no? Hablando de la vida de Mella en este canal, que lo pueden ver, donde comento sobre este día y el Trabucazo. Esto lo hizo Mella en la Puerta de la Misericordia, allá en el Conde. Y fue oído por una gran parte de la ciudad, por una buena amplitud de la ciudad, porque antes, como habían pocos edificios que obstaculizaran el ruido y tal, pues eso, mi familia, nosotros fuimos liberados y fue cuando Duarte dijo que nuestro país era una patria libre, que tenía que vivir libre, independiente, tranquila. Tenemos que tratar de convivir, de ser humano. No quiero que me tilden de inhumano, porque los haitianos tienen todo el derecho de subsistir, tienen todo el derecho de visitar nuestro país decentemente, legalmente, pero no están visitando decentemente, no están invadiendo. República Dominicana tiene una invasión silenciosa de haitianos y no queremos darnos cuenta. Démonos cuenta, familia. Tenemos que saber que la convivencia de los haitianos es muy diferente a la convivencia de los dominicanos. Entonces, debemos de entenderlo, familia. Tenemos que ayudar a los haitianos. Se ayuda en todo lo posible. Ellos en su país y nosotros en el nuestro. Cuando vienen los derechos humanos, las naciones internacionales, los países internacionales como Naciones Unidas, la ONU, esto y lo otro, que vienen a hablar, ellos que le manden su ayuda también a los haitianos, que le ayuden también a los haitianos, porque, por ejemplo, Estados Unidos dice que los haitianos tienen derecho de estar en República Dominicana. Sí, tienen todo el derecho, pero que lo lleven para allá, como lo hizo Fidel Castro cuando dijo que Fidel Castro tenía mucha gente seria en la cárcel, que no estoy apoyando las acciones de Fidel, no le estoy apoyando, pero cuando Estados Unidos dijo que Fidel Castro lo que tenía era la cárcel llena de personas serias y decentes, Fidel Castro le dijo, no, pues no hay problema, como son serios y decentes se lo voy a mandar a usted, y se lo mando en un barco a todito. Entonces eso es lo que tiene que hacer, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ustedes quieren que nosotros lo tengamos porque son gente buena y son gente decente, trabajadora y todo, pues no hay problema. Montémoslo en un barco y mandémoselo al país que quiera. Y se lo dejamos allá y tenga para que le ayude a ustedes, porque hasta ahora no entiendo en qué no ayudan los haitianos. ¿Entiendes? ¿En qué no ayuda nuestro vecino país de Haití? Entonces, podemos darle todas las ayudas que se pueda. Porque somos humanos, somos personas y tenemos derecho a convivir y a coexistir. Lo que no tenemos es derecho de aceptar que el otro quiera hacer con uno lo que él desee. A eso no hay derecho, porque Benito Juárez dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, para poder vivir en paz, tenemos que respetarlo a ellos, pero ellos también tienen que respetarnos. Bueno, esperemos unos minutitos, unos segunditos, familia, y volvemos con ustedes.
Pues estamos de nuevo, nueva vez con todos ustedes, mi familia. Pues déjenme presentarle a nuestro insigne patrio, José Martí, para que le conozcamos. Este es José Libertador de Cuba. Este jovencito, 28 años, creo que tenía ahí es cuando estaba en el ejército, dando una declaración. Pues nuestro insigne José Martí, quien dice hay una comunicación, pero no puedo dar la veracidad, como ya le había comentado. Pues miren, mi familia, la primera independencia de nuestro glorioso país, de nuestro amado país, República Dominicana, fue, si mal no recuerdo, no sé, porque le hablo así a voz suelta, pero me imagino que estoy más o menos en lo cierto, porque no tengo un cerebro tan capacitado para tener la enciclopedia, el Atlas completo, pero creo que nuestro país alcanzó la primera independencia por allá por los años 1821, si mal no recuerdo. Pues miren, familia, en el 1821, le digo, alcanzamos la primera independencia, pero fue invadido por nuestro vecino país Haití un año después, en el 1822. Eso fue cuando tuvo la victoria que obtuvo, después de la victoria que tuvimos de la independencia nosotros, ¿no? ¿Qué sucede? Que los dominicanos experimentamos varias luchas y en su gran mayoría fueron internas. Y también tuvimos un breve regreso de la dominación española. Esto fue por los años de 1861 a 1865, algo así. Pues esto fue como un periodo más o menos, unos años, y en ese tiempo asesinaron también varios presidentes de nuestro país. No recuerdo si Ulises Heró fue uno de los que mataron en 1899, perdón, creo que también mataron a Ramón Cáceres, nuestro presidente Ramón Cáceres en 1911. Pues luego, en el 1916 y en el 1924 también fuimos ocupados por, no recuerdo si fue los Estados Unidos o algo así, que nos ocupó en esa ocasión, en 1916, 1924. Entonces, esto fue un periodo más o menos tranquilo y próspero, que más o menos unos 6 años, más o menos así. Pues cuando era el presidente de nosotros, estaba como presidente Horacio Vázquez, si mal no recuerdo. Bueno, tenemos a Edwin por aquí. Pero le doy este poquito recuento de historia para que sepan, familia, que nosotros hemos luchado mucho por nuestra independencia. Nosotros hemos trabajado bastante por nuestra independencia. Hemos derramado sangre por nuestra independencia. Nuestros patricios dieron su vida para que nosotros seamos libres, seamos independientes, vivamos tranquilos y en armonía. Entonces, esa misma forma deben de tener. Recordemos también, señores, que el primer país, si mal no recuerdo, de Centroamérica o quizás de Latinoamérica en independizarse de la esclavitud fue Haití. Eso tenemos que recordarlo. ¿O no lo recordamos? Buenas tardes, Edwin. ¿Cómo estamos, mi hermano? Buenas tardes, Rudy Florentino. Buenas tardes a la familia de Latinos para Todos. De historia. Sí, no, sí. ese tema está caliente. Ya, pero es que tenemos un presidente lamentablemente incompetente en cuanto a esto. Bueno, no en cuanto a esto, no en cuanto a esto, en cuanto a todo. Se ha complicado realmente.
Sí, es que parece que no tiene muy buena señal donde está. Todavía está. No. Sí. Dime. Discúlpame, traía una mezcla de señales. Ese era el problema. Ya, claro, pues, claro. Te decía que ese es un tema muy delicado porque es un tema de la patria. Y recordemos también los pero orígenes tenemos que pelear. Pero recuérdate de los orígenes de la familia del presidente. Son personas que no tienen ese arraigo. Ellos lo que sí ven en un momento son negociantes que llegaron al país y se han quedado allí por beneficios, yo diría. Sí, pero en realidad, pero han hecho una integración, una incorporación, se han integrado, han trabajado. Y a tal punto en nuestro país tan soberano que, mira, vienen de otro país, están aquí, trabajan aquí y llegas al presidente, igual que en los Estados Unidos con Obama. ¿Entiendes? Y eso no es malo, es bueno, pero es la integración y la interacción entre personas. Tenemos que saber interactuar entre todos, tenemos que saber convivir entre todos, pero los haitianos no conviven con nadie. Si ellos mismos malviven. Rudy, óyeme, escúchame, hermano. El tema de Haití hay que ver cuántos dialectos existen en Haití. ¿Cuántos dialectos tiene? O sea, nosotros hablamos un español, mal español, vamos a decirlo así, pero que simplemente varía, creo que 3 o 4 varía entre nosotros como dominicanos, que es que emitimos una que otra letra, como el cibaeño que pone la I, el sureño que pone la R. No, pero eso pasa. Eso pasa como que se roba una letra, pero tenemos 3 o 4 variaciones de nuestro mal hablado español. Sí. ¿Ok? Pero en Haití hay cientos de dialectos distintos que derivan del creol. Ellos mismos se entienden. Que ni entre ellos se entienden. Claro, entonces lo que te comento. El mayor problema de convivencia es que ellos no creen en Dios. Claro. El haitiano no cree en Dios, Rudy Florentino. El haitiano cree en vudú. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Claro. Nosotros cuando no entendemos algo, cuando a nosotros nos está pasando algo que no entendemos, simplemente somos personas de fe, que decimos, yo no lo entiendo, pero se lo dejo a Dios. Dios resuelve. Pero a ellos, ¿a quién se lo van a dejar? Por eso es que ellos son de mecha corta y de una vez arrancan. No. Claro. Pues vamos a dar un poco de las efemérides porque no había hablado, estaba hablando sobre el tema y ya luego vamos con un poquito de deporte, que tú me dijiste que querías hablar algo de deporte y ya luego concluimos con este problema. Pues mire, el 17 de septiembre del 2007, el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea dictó la sentencia contra la empresa Microsoft de Bill Gates, ¿no? Por monopolio. En esta ocasión la condenaron a pagar la suma, la histórica suma de 497,2 millones de euros. Eso fue aquí en Europa. Pues el 17 de septiembre de 1991, la Asamblea General de las Naciones Unidas admitió a Corea del Norte, a Corea del Sur, a Micronesia, las Islas Marshall, Estonia, Letonia y Lituania, la incorporó como miembro de la ONU. En ese mismo año fue cuando se publicó en Internet, para poner disponible para todo el mundo la primera versión del software el kernel Linux. Para quien no sepa qué es el kernel Linux es definido como el núcleo o corazón del sistema operativo de la computadora, de los ordenadores, y se encarga principalmente de mediar entre los procesos del usuario y el hardware disponible en la máquina, es decir, concede el acceso del programa, ¿no? El hardware del programa al equipo, al software, del hardware que es el equipo, perdón, al software que es el programa. Es lo que le solicita una de las maneras seguras y le da una manera segura para el procesamiento paralelo de muchas tareas. Pues en 1988 se inaugura
se inauguraron los Juegos Olímpicos de Seúl. Esto fue en Corea del Sur. Oficialmente la llamaron los Juegos de la duodécima cuarta Olimpiada. El 17 de septiembre de 1809 terminó oficialmente la Guerra de Finlandia, en la que la victoria de los rusos produjo la separación de Suecia y Finlandia, y así se convirtieron en territorio autonómico de Rusia. En el 1788 ocurrió la batalla de Caranseves, en la actual Rumanía, en la que soldados austríacos atacaron por error a compañeros de su misma tropa. Pues en 1303 ocurrió un fuerte terremoto en Shanxi, eso en China, de magnitud 8 grados en la escala sismológica de Richter. Pues ahí murieron más de 300,000 personas y hubo muchísimo daño material. Pues en el 1111, Alfonso Raimundes se convirtió en el rey de Galicia, el que más tarde se le llamaron entonces rey Alfonso VII de León. Y por último, en el 1007, cuando se produjo también un terremoto a 25 kilómetros al sudeste de Bagdad, eso en Irak, ahí murieron más de 16,000 personas. Y ya que estamos aquí, y es poco, vamos a felicitar Edwin, a este grandioso entrenador de baloncesto, y no sé si jugó baloncesto también, Phil Jackson, quien está de cumpleaños hoy. No, Phil Jackson, claro, fue un jugador activo de los ya, Sixers. pues, Phil Jackson también, fue un tremendo jugador, pero como manager fue sus grandes años con las estrellas como Michael Jordan y Scottie Pippen y todo ese elenco de estrellas de los Bulls. Pero no solo eso, también se dio el placer de ser el jefe de Kobe Bryant y de Shaquille O'Neal. Sí, claro, los recuerdo. Alineó a una grande figura y brillaron. Claro, al Maggi, Sí. Pues vamos a felicitar también a esta gran cantante boliviana, Mónica Ergueta, quien está de cumpleaños, y también esta gran cantante, no sé si tú le has escuchado, pero tiene mucha música muy elegante. Dice que americana, estadounidense, ¿no? Pero tengo la certeza de que ella es México-americana, México-estadounidense, ¿no? Es Jennifer Peña. Jennifer Peña. Sí, tiene muchísimo disco, canta una música, una ranchera, pero canta unos boleros preciosos. Tiene un disco que se llama Hasta el fin del mundo. Hermosísimo, me encanta, a mí me encanta su musicografía. Pues, Edwin, vamos a entrar un poco con los deportes y ya. No, de deporte hoy hay mucho de qué hablar, más en producción. Es algo, vamos a decir, prácticamente efímero. Tenemos un video ahí que hablaremos de él y luego me vuelas el video o lo dejas en fondo y damos 2 o 3 más noticias y nos vamos. Te voy a poner la foto de Matt Olson. De eso definitivamente hay que hablar. De eso definitivamente hay que hablar. Te pongo aquí foto de Matt Olson. Quiera. Bueno, mi gente, sin más preámbulo, aquí estamos en su sección deportiva de Latino para Todo. Ahí le estamos hablando de Matt Olson, quien acaba de romper el récord dentro del equipo de los Bravos de Atlanta, los calientísimos Bravos de Atlanta, donde acaba de desplazar a nada más y nada menos que a Andrew Jones. Desplaza a Andrew Jones, que tenía 51 como el Bravo con más jonrones en una temporada. Matt Olson se convierte en el nuevo rey de los Bravos de Atlanta con 52 jugando en un año. Señores, este hombre está en el carril de adentro. Los Bravos de Atlanta tienen ahora mismo 5 jugadores con más de 30 jonrones
en una misma temporada. Eso es grandioso para cualquier equipo a nivel ofensivo. Están destrozando el pichón de los contrarios y jugando un béisbol muy agresivo. Bravos de Atlanta que tienen dos grandes contendores para el premio de MVP. Ronald Acuna Jr., este mismo Matt Olson, y hablemos de Freddie Freeman, que es el grande de nuestro amigo Héctor. Es el de Héctor, es el favorito de Héctor. El mío es Acuña, que ya tiene 41 honrones y tiene 73, si mal no recuerdo, bases robadas, 63, 73, 63. No recuerdo bien exacto los números, pero está teniendo una temporada de ensueño histórica, nada más y nada menos que histórico, mi gente. Pues nada, Rudy, los Bravos de Atlanta, muchas cosas que decir de ellos, pero en esta ocasión simplemente íbamos a tocar el tema de que Olson llega a 52 honrones y rompe el récord para un Bravo de Atlanta, para consolidar este año mágico que los Bravos están teniendo. Me imagino que solo le falta el torneo, o sea, conquistar el evento con una serie mundial. Ahí sellarían lo que es un año mágico para cualquier equipo. Bueno, en esta ocasión, señores, ahí vemos un descomunal jonrón del que ya habíamos hablado, el de Héctor. Este hombre no se sabe lo que vamos a hacer con él, porque entre este señor y Ronald Acuña está muy, pero que muy difícil la situación. No hay por dónde escoger cualquiera de los dos que sean elegidos como más valioso, digamos que más que merecido. Por ahí tenemos a Mookie Betts peleando, también escribiendo en historia. Y por qué no, yo diría, muy lejos, pero no tampoco para nada mencionar, pero un año sumamente superbo, que ya lo había dicho aquí, el de Tati Jr. Señores, Tati Jr. con un mes fuera de campaña, o sea, un mes menos que todo, le dio un mes de adelanto y tiene 26 honrones, señores. 26 honrones actualmente. Imagínense si le ponen ese mesecito por el medio y que hubiese soltado 10 o 12 más, tuviera 38, 40 honrones fácil, Tati Jr. este año. Y al igual que Vladimir Guerrero Jr., que a última hora se ha puesto los pantalones y lleva 26. Vladimir Jr., que empezó duro, se aflojó y ahora está nuevamente cerrando la campaña a garrote limpio. Por otro igual, Devers, que iba con unos números bestiales, también ha bajado mucho su producción, pero en las últimas semanas viene remontando con el palo. Y Rafael Devers, el día de ayer, conectó su honrón número 26, 27. Florentino, el béisbol está que arde en sus últimas semanas. Y con ello, supimos también de la mala noticia del marciano. El marciano que ya habíamos anunciado aquí, el prospecto que es la luz de los Yankees, fue apagada por la temporada con una lesión en el codo. El muchacho salió por una lesión donde llevaba 4 jonrones en sus primeros 6 partidos y era la única luz que había arrojado el equipo de los Yankees de Nueva York en la temporada y ya le fue apagada o suspendida hasta el año que viene. La verdad hay que decir que en los deportes hay cosas que simplemente cuando no es tu momento, no es tu momento. Y para los Yankees este no es su año en absoluto. Un 2023 para el olvido, Rudy Florentino. Sí, sí, sí. Pues, a ver, quería seguirle comentando, ¿no? Sobre, bueno, una otra frase de D.H. Lawrence, un grandioso novelista, fue un grandioso novelista británico, que dice, es inútil intentar liberarse de la propia soledad. Hay que aguantarla toda la vida, aunque a veces, y solo a veces, el vacío se llena. Tenemos que vivir con la soledad, Edwin, porque es parte de nuestra cotidiana vida. Pues, familia,
con esto de la migración haitiana, vuelvo a comentarle. Rudy, Sí, perdón, solamente quería decirte que el tema es tenso y delicado, más de lo que pensamos, porque todo el mundo piensa en la seguridad de la frontera, y yo voy más lejos. Es que tenemos 3 millones y medio de haitianos conviviendo con nuestra familia en claro, Santo casi la Domingo mitad de y la diferentes. población dominicana, la mitad de la población Están, es de Haití. y están laborando, Claro, trabajando en los restaurantes, claro. en hoteles, en todos lugares. Y es muy Pero peligroso cuando tú piensas que estás peleando con un enemigo que está del otro lado de la frontera y está dentro de tu casa. claro, claro. Es que, digo, Haití es un país. Ellos tienen sus costumbres, ellos tienen su forma de vida y que bien le sea y que bien le plazca. Si tenemos que ayudarlo, Lo hemos hecho. lo ayudamos sin problema porque somos humanos, tenemos Y, derecho a convivir y a coexistir, Rudy, pero Rudy, no tenemos, sí, Rudy, nosotros somos el país del mundo que más le ha brindado ayuda a Haití. De hecho, estamos desrengados claro, claro, económicamente por el mal manejo claro, público de nuestros gobernantes, pero a la vez por ese mal llamado Haití, que no tienen control, que es un país claro, claro, incontrolable, donde claro. un grupo de Entonces, anarquistas viven de ese desorden. exacto, exacto. Entonces, ellos tienen su vida, tenemos que ayudarlo, le ayudamos, pero eso no tiene el por qué tener que venir a vivir a nuestro país ilegalmente. Eso es imposible. Pero no solo eso, el pleito que ahora se conmemora es por el río de Jabón o Masacre. Ese río Sí, nace y muere en tierra no, dominicana. Ese no es río pasa, el perdón, antibonito, no le llame masacre. bueno, el de El Jabón. En masacre realidad su tiene su nombre es historia. el río de Jabón. Ahora bien, Sí, ese río tiene 57, 54 kilómetros de largo, sí, sí. tiene, y de esos 57 kilómetros, simplemente 7 de ellos pasan por territorio haitiano. 7 Sí, kilómetros. claro. Y Haití entiende que tiene derecho a sangrarlo y a debilitarlo y a Ya. esterilizarlo, como ha hecho con todo, por no tener manejo, por no tener disciplina, porque Haití entiende Exacto. que si siembra una mata que da mango, se comen el mango y cuando se acaba el mango, cortan las hojas para dárselo a Sí, animales y luego cortan el tronco y la mata para sí, para que el convertirla en año que maceta venga y vuelva y le hacerla dé como, mango. ¿y cómo van a comer mango luego? Entonces se le daña, Exacto, para que el año porque que es un viene vuelva y le problema dé de, mango. Son es un absurdos, problema de, es lo que es un te digo. problema de cultura y el mundo no lo Claro, entiende. El claro, mundo no lo entiende. Nosotros lo hemos vivido por siglos, por siglos, y lo sabemos nosotros. Y creen claro, que claro. que uno Pues, está defendiendo por un problema étnico o por un problema hasta digamos no. No, no. de higiene. No, 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 mentira, porque nosotros convivimos con muchísima gente alrededor del mundo que tienen otro tipo de cultura, costumbre, y nosotros nos comportamos y vamos a esos países a hacer lo que hay que hacer y a lo que vinimos a hacer, al igual que ellos, que van a nuestro país a trabajar, a tratar de mantener a su familia, se lo aplaudimos, pero por Dios, las costumbres, usted hace en un lugar lo que se tiene que hacer para eso, las leyes ya están, Claro, las leyes están, cada país tiene sus leyes. claro, claro. Porque tú no vas a España a hacer lo que tú quieras como Claro que dominicano. sí. Yo no vengo a Estados Unidos, a hacer No, lo que me da la no, gana. Yo tengo que hacer lo que en Estados Unidos se hace. O si no, claro, me van a mandar claro, a República Dominicana. Tan simple como eso. Porque allá fue que yo nací. claro, es que así, es ¿Me así, entiendes? Y si en es República así. Dominicana yo sigo haciendo lo que me da la gana, ¿qué van a hacer? ¿Me van a privar de mi libertad? Claro, es lógico, es que es así. No Exacto. podemos aceptar que los haitianos hagan lo que ellos quieran. No, Es no. ilógico, Es imposible. es Es ilógico. imposible. ¿Me Claro, entiendes? Porque, ¿de qué vale? claro. Entonces, ¿de qué vale? Y recordemos algo, ¿de quién se independiza Haití? ¿De quién fue que Haití se independizó? De Francia. De Problema para ellos, Francia, claro, porque para Francia eso claro, fue quitarse un talón de Aquiles. Porque ¿qué le daba a Haití? Problema, claro, 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 problema. claro.
Entonces, ¿Entiendes? ellos entienden que pueden estar en República Dominicana, entrar, salir, porque esa es su casa, y hacer lo que quieran. No. Y no están invadiendo. De No forma, están de forma, invadiendo. de forma pacífica lo Claro, hicieron. Ya están todos. Ahora claro, bien, ahora un grupo claro. de revoltosos Entonces es quieren hacer ilógico. bulla. Un grupo de revoltosos quieren hacer bulla para entonces llamar la atención internacionalmente y cuando allá Exacto. se tomen las armas y se haga represalia por lo que vamos a poner orden, ¿qué van a decir? Que es un crimen atroz a la humanidad que está haciendo Dominicana con los Sí, indefensos haitianos. Sí, sí, Es porque a todo. nosotros sí no, a nosotros sí ellos quieren venir a obligarnos a hacer cosas. Pues vuelvo y le digo lo que hizo Fidel en Cuba. ¿Entiende? Tan sencillo como eso. Cuando los americanos le dijeron a Fidel, mire, usted tiene ahí en la cárcel presos que son gente decente, que son estudiantes, que son trabajadores. Entonces Fidel le dijo, no, pues no hay problema, ténganlo. Y se lo metió a todito en un barco y se lo mandó para los Estados Unidos. ¿Entiende? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros los dominicanos. Como la ONU y las organizaciones internacionales dicen que no se pueden maltratar, que son gente trabajadora, vamos a meterlo en un barco. No caben en un barco, en 5 barcos, y se lo mandamos a los países que lo quieren. Óyeme, Rudy. Y que se queden ellos con sus haitianos. Perdón, déjame un minutito rápido. Sé que estamos pasados de tiempo, pero algo Sí, que sí. estoy viviendo y he visto aquí en Massachusetts, en los Estados Unidos, en este estado, si tú supieras el derecho que se le da a un haitiano, ellos no estuvieran en Dominicana, vinieran para acá, viajaran a los Estados Unidos, no se queden en Dominicana pasando trabajo. Pero es que no lo aceptan ilegal, no hay forma de que ilegal, porque del mal lo devuelven para atrás, que se hundan en el mal. Haitianos que me escucha por esta plataforma de Latinos para Todos, no pierdan su tiempo pasando trabajo con esos dominicanos malos que los maltratan, que ustedes dicen que le hacen daño. Vengan todos para los Estados Unidos. Estados Unidos es mucho más grande, es bonito. Claro. Aquí hay mucha tienda linda, hay mucho de todo. Vengan para acá, que aquí lo atienden bien. Aquí hay trabajo, aquí hay comida, hay agua. Sí. No tienen que desviar río. Vengan para acá, cojan todo para los Estados Unidos. Dominicano, haitiano que estén ilegal en República Dominicana, están ilegal en un país, hay que sacarlo y mandarlo para su país. Claro. Que se desarrollen en su país. Y uno no puede decir porque dicen que el mundo da vuelta y a lo mejor mañana seamos nosotros los dominicanos los que necesitemos de Haití. Pero mientras tanto nos están perjudicando, nos están haciendo daño. Como pasó y el presidente no hace nada ni dice nada. Como pasó con nuestra isla hermana de Puerto Rico, que está a 90 millas al este de la República Dominicana, bien cerquita, pero Puerto Rico, la gente de Puerto Rico viajaba a República Dominicana a buscar trabajo, a picar caña. Venían en bote, venían en yola o en bote, como le llamen, y eran recibidos los boricuas. Ahora, hace tiempo, los dominicanos están viajando adversos, contrario, están yendo a Puerto Rico a tratar de buscar mejor vida, pero ya entendieron que en Puerto Rico no se encuentran los dólares como lo soñaban. Exacto. Y le han puesto la cosa más difícil y el dominicano está tratando de hacer vida en su país y de tirar el pleito en su país hasta que cumpla con los estatus migratorios de cualquier otra nación que entiendan que tienen una oportunidad de tirar para adelante. Claro. Pues asimismo, como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Queremos que nuestros vecinos haitianos nos respeten, ¿entiendes? Para nosotros mantener una paz y luego que no salga la comunidad internacional a decir barbaridades, porque la comunidad internacional nos sale a defender la expropiación que ellos están haciendo de nosotros. Y otra cosa, Rudy, la intervención silenciosa que tiene. Tanto tú como yo, que yo diría que somos dos exiliados de la patria, por razones económicas. Pero estamos aquí, convivimos y nos integramos a la sociedad. No, y no solo eso, hermano mío. Gracias a Dios y a todo lo que nos ilumina, hemos hecho la cosa tanto por la derecha a nivel de lo que se llama la migración, que ya tú estás integrado y matriculado en España como un nacional español. Al igual que gracias a Papá Dios, yo hoy en día soy un nacionalizado estadounidense. Gracias a Papá Dios, porque hicimos la cosa correcta. Claro, pero es que de aquí mismo, de España, uno de los países desarrollados del mundo, de los 20 países, de las 20 potencias del mundo,
sacan a los ilegales, los mandan en avión para su país. Y aquí por igual. De Alemania, de Holanda, de Inglaterra. ¿Cuántos dominicanos no expulsa a Estados Unidos al año? ¿Entiendes? De por Estados una Unidos. Otra razón. Entonces nosotros no lo podemos sacar, nosotros tenemos que comérnoslo con yuca. Es un absurdo. El que esté ilegal en el país, que se, para afuera, para su país. Siempre van a haber algunos ilegales, pero no 1 millón 2 millones de ilegales, 3 millones de ilegales. Somos locos. De hecho, Florentino, en este país, el estar ilegal se considera un crimen. Claro, un crimen, delincuente. Tú eres delincuente completamente. ¿Tú sabes simplemente por qué? Porque no estás matriculado y no estás dejando dinero al fisco, o sea, a la cadena. Exacto. Cuando tú pagas tus impuestos, que pagas, dejas beneficio y ese numerito genera dinero. ¿Me entiendes? Desde aquí vamos a darle de nuevo la voz a nuestro señor presidente, a ver si por lo menos trata de ser presidente, que trate de hablarle a la nación, que trate de hablarle al país y que le diga qué está haciendo para evitar esta cosa, porque él no dice nada, está callado y es el mejor gobierno. Pero déjame de explicarte. Ahora, no te asustes si la semana que viene, ayer supe que el pueblo de Haití, o sea, el gobierno de Haití puso bandera blanca. No quiere problemas, no quieren porque saben que no sale el pleito. Ahora bien, ya con ese despliegue de helicópteros, de tucanos, de tanques, de militares del ejército, 3 o 4 compañías del ejército, ya con eso ahorita el gobierno justifica el gasto de 4, 5, 6, 10 mil millones de pesos. Sí, porque agarra y manda tres cositas para allá y se roban un viaje de dinero y después dice porque que también son unos sinvergüenza. Ya, eso le costó al país, ese despliegue, ese desordencito de los haitianos, entre 15 y 20 mil millones de pesos. Claro. Apúntalo, lo dijimos hoy. Lo vamos a volver a cacarear con números. Vamos a poner este corte, para que vuelva y lo ponga. Entonces, nosotros no es que podemos, somos visionarios, no es que somos conocemos lo que tenemos, lo que tenemos. Claro. Bueno, pues nada, mi familia, hasta aquí estamos con el programa. Esperemos le haya gustado nuestro comentario, que haya sido un programa de su agrado. Familia, denle a me gusta, síganse suscribiendo, que ya pasamos de los 320, por favor, estamos creciendo, sí. Me gustaría que sigamos compartiendo esto, que lo quiero ver en 500, 600 ya mismo. Sí, no, llegaremos, con la gracia de Dios. Vamos a darle las gracias a Dios por habernos dado un día más con todos ustedes, darle las gracias a ustedes por haber estado un día más con todos nosotros. Y desde aquí, desde Santiago de Compostela, Galicia, España, se despide de todos ustedes Rudy Florentino, y desde Estados Unidos, Lawrence, Massachusetts, su querido hermano Edwin Ariel. Se le quiere, un abrazo y saludo a mi hermano Oscar Núñez. Sí, a Oscar, que ya para la semana que viene lo tenemos de nuevo con nosotros. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima semana. Chao. Bye.